la porción del día de hoy. Damos gracias a Dios por dejarnos y permitirnos poder compartir de la palabra, ¿no? Eh, Recién hablábamos con Rubén acerca de las enseñanzas, acerca de las revelaciones que el Señor trae, ¿no? Y cómo uno tiene que, hablábamos del apóstol Pablo, como Pablo hablaba con cada uno de las diferentes congregaciones, cuando hablábamos del libro de Gálatas, cuando se refirió a los romanos también, el mensaje que Pablo daba era en base a lo que necesitaba la gente, ¿no? A veces necesitaban cambiar algunas cosas que por ahí mal entendían, eh, o por algunas costumbres, entendían de una forma. Entonces lo que hacía Pablo era dar esa enseñanza y traer la revelación que el Señor Jesucristo trajo a la tierra, ¿no? Entonces por ahí, hoy cuando leemos los libros, entendemos quizás parte, porque si no entendemos quizás el contexto anterior con el que Jesús habló, que nosotros siempre hacemos mucho hincapié en lo que es el mensaje de la Torá, la enseñanza que tiene, porque de ahí está la esencia de donde enseñó Jesús, enseñaron los apóstoles, con obviamente el nuevo mensaje que tiene que ver con la salvación, ¿no? Trajeron, Jesús cuando vino a la tierra trajo la revelación de todo lo que fue el mensaje y lo que es hoy en día el mensaje de la instrucción, ¿sí? Así que bueno, hermanos, hoy quiero hablarles en la porción que nos toca el día de hoy. Eh, si no me equivoco, se pronuncia Vayakel, la palabra, en hebreo, es la porción número 22, y hoy quiero hablarles acerca de lo que tiene que ver la llanura del espíritu y el uso correcto de lo que es la inteligencia, que tiene algo que ver también un poquito de lo que hablábamos recién últimamente. En el libro hoy de Éxodo que nos toca leer, en el capítulo 35, verso 30 en adelante, vamos a encontrar un momento clave de la historia del pueblo de Israel, y que es la construcción del tabernáculo, el lugar donde habitaría la presencia de Dios en medio de su pueblo. Si hay algo que yo siempre digo, que el anhelo del Señor, nuestro Padre, es desde el que Él creó la tierra, desde que el hombre cayó, estar con sus hijos, ¿no? Entonces, anteriormente el pueblo no quiso tener ese contacto con el Señor, ese contacto directo, porque el Señor quiso derramar de su espíritu cuando dio las 10 palabras. Entonces dijeron, no queremos sobre esto, Moisés escucha voz y nosotros lo que te diga el Señor vamos a hacer, ¿no? Y como que ahí hubo una desconexión, porque el objetivo del Señor era habitar en el corazón de sus hijos. Y el Señor no solamente no se quedó con eso, ¿no? Porque ahora leemos en esta parte de la historia, por eso es un momento clave de la historia del pueblo de Israel, cuando el Señor da la instrucción para la construcción del tabernáculo. ¿Por qué? Porque Él quería habitar en medio de su pueblo. Dice el texto que Dios escogió a ciertas personas y les llenó de su espíritu. Entre ellos, Bezalel y Aholiab, hombres comunes, hombres como hoy lo que nos encontramos aquí, pero llenos de una capacidad especial. Ellos fueron llenos, el Espíritu de Dios los llenó, los capacitó, y acuérdense de esto, con virtudes, 3 virtudes vamos a tocar hoy, que tienen que ver con la sabiduría, discernimiento y conocimiento. Lo que hizo el Señor cuando le dio la instrucción a Moisés para que crearan el tabernáculo, dice que los llenó a aquellos que iban a crear las cosas que iba a portar el tabernáculo, los llenó de su espíritu, ¿sí? Ahora, ¿pero qué significa realmente ser llenos del espíritu? Podemos ver hoy en día, si queremos, buscamos en internet, que tenemos acceso, videos, y vamos a encontrar obviamente que muchas enseñanzas y formas de ser llenos del Espíritu, en qué momento llega el Espíritu Santo a nuestra vida, un montón de cosas, ¿no? Y ahora,
para nosotros realmente qué significa ser lleno del Espíritu y por qué fue esto tan importante para la construcción del tabernáculo, o sea, por qué fue importante ser lleno del Espíritu para la construcción del tabernáculo, aquellas personas que recibieron esta bendición. La Torah nos muestra que la llanura del Espíritu no es algo místico o algo lejano, ¿sí? Como nosotros por ahí recién hablamos de algunas cuestiones místicas ahí que a veces entiende la gente, sino que es algo concreto y práctico. No se trata simplemente de hablar de Dios, sino de poner manos a la obra, que cuando estamos hablando de esto de construir, de crear, de trabajar con excelencia, darle la dedicación. Primeramente, cuando nosotros aceptamos a Jesús, aceptamos el mensaje del Señor, el Espíritu Santo viene. Y ese es el regalo que el Señor nos ha dejado. Y es el Espíritu de Dios que nos va a dar las enseñanzas. Cuando hablamos de esto de la Torah, fíjese que la promesa del Señor fue en el libro de Jeremías que iba a hacer un nuevo pacto y que Él iba a escribir las leyes en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿no? Y que no iba a hacer falta que nadie nos enseñe. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios iba a venir y nos iba a enseñar todas las cosas. Una vez que el Espíritu de Dios está en nosotros, viene cuando nosotros aceptamos a Jesús, Él está para enseñarnos. Sucede muchas veces, obviamente, creo que esta una vez yo lo hablé, que al darle lugar quizás a nuestra propia inteligencia, a nuestro propio conocimiento, no le damos lugar al Espíritu de Dios y es por eso que muchas veces erramos, ¿sí? Por eso la Torah nos enseña que el Espíritu de Dios es algo concreto, es algo práctico, ¿sí? Que no se trata simplemente del hablar de Dios, sino de poner por obra, de poner manos a la obra cuando nosotros hablamos de cambiar, porque si yo digo, recibo el mensaje de parte de Dios o recibo ese mensaje que el Espíritu me dice que debo de cambiar, como recién lo mencionábamos cuando hablábamos con Rubén, que hace el Espíritu de Dios nos revela eh, lo que hay en la otra persona. Si esa persona no pone por obra, obviamente nunca va a cambiar, ¿no? La sabiduría, la inteligencia y el conocimiento que el Eterno obviamente les dio a estas dos personas para construir el tabernáculo, les permitió ver más allá de lo que ellos veían, más allá de lo evidente. Eh, Les dio la capacidad de imaginar cómo iba a ser cada detalle, porque ellos tuvieron que, habla de aquellos artesanos que construyeron la parte de, vamos a hablar del arca del pacto, ¿sí? Pero también de entender el camino para llegar a ese resultado, ¿no? Porque esa parte también es importante, ¿no? Cuando, en nuestra vida. Fíjese cómo el Espíritu obra, el también poder entender el camino para llegar al resultado que realmente quería, que el resultado final era que Dios quería habitar con su pueblo. Podemos decir que en otras palabras, no solo ellos vieron la meta, sino que también supieron cómo alcanzarla. Y esto es algo clave para nosotros, que fíjese que la bendición que nos da el Espíritu de Dios. El Señor nos habla que quiere hacer algo con nosotros, ¿sí? Esa sería la meta. Nos da un propósito, nos habla de un propósito, y está ahí en nosotros saber, bueno, ¿cómo voy a llegar? Esa es la gran pregunta que siempre nos hacemos como hijo de Dios, cuando Dios nos habla, y nos habla de crear algo, ¿sí? De crear algo en nosotros. Estoy hablando a veces de un ministerio, a veces de una misión que el Señor nos da. Cuando Él nos da y nos dice, lo primero que nos preguntamos es cómo alcanzarla. Y es por eso que el Señor nos ha dado hoy de su espíritu para que nosotros podamos entender la meta y también saber entender cómo alcanzar la meta de Dios. No sé, seguramente, hermanos, de lo que hoy estamos aquí les ha pasado. Así, bueno, ¿cómo voy a hacer? El Señor me está hablando de que tiene esto para mí y ahora, bueno, ¿cómo voy a hacer yo? ¿Cómo voy a lograr esto?
si el panorama que tengo en mi vida es totalmente lo contrario. El Señor quizás me habla de que yo voy a ser, eh, no sé, vamos a hablarlo así, voy a ser un ingeniero muy conocido y que voy a hacer muchas cosas. Y ahora digo, ¿cómo voy a hacer? Si yo lo que hoy tengo no tengo ni siquiera, no sé, la capacidad para hacerlo. Y ahí está el Espíritu de Dios y es donde ahí debemos darle ese lugar. Y acá hablo, cuando hablo de la inteligencia que por ahí quizás tenemos, ¿no? La inteligencia que el Espíritu lo que hace cuando nosotros tenemos, ¿no?, nuestra propia capacidad, lo que hace el Espíritu de Dios es potenciarnos en esa inteligencia para poder alcanzar con éxito aquello que el Señor nos ha hablado. Ahora sucede que cuando nosotros nos preguntamos el cómo, es cuando se nos hace un nudo, quizás. Eh, entonces, ese cómo lo revela el Espíritu de Dios. Entonces, cuando le damos lugar al Espíritu de Dios que mora en nosotros, todo aquello, aquel propósito que el Señor nos habló, va a tener éxito. Bien, la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento que el Eterno, como dije yo, les dio, les hizo ver a estos dos artesanos, a estas dos personas que el Señor les llenó de su espíritu, ver más allá. Ellos vieron el propósito, vieron eh, para qué el Señor nos estaba poniendo en ese lugar. La obra del tabernáculo no dependía solamente de la fuerza física o de la buena voluntad, ¿no? Porque muchas veces eh, tenemos la buena voluntad de hacer las cosas, ¿no? Y no solamente dependía de eso, no dependía de mentes iluminadas por el Espíritu de Dios. O sea que es necesario que nosotros como hijos de Dios contemos y que todo lo que hagamos, nuestra mente y todo aquello que proyectemos y pongamos por obra, dependa de lo que el Espíritu de Dios nos revela. ¿No? Más, allá, más cuando nosotros hablamos de hacer cosas para el Señor. Esto nos deja obviamente una enseñanza que la llenura del Espíritu no anula la inteligencia humana, ¿no? Como decía recién, sino que la potencia, obviamente la canaliza, la enfoca y la pone siempre al servicio de los propósitos de Dios. Lo que hoy hemos aprendido en nuestra vida y de la capacidad que tenemos, y aquí vamos a hablar quizás de talentos, de dones que tenemos nosotros, lo que va a hacer el Espíritu de Dios es enfocarnos hacia el propósito por el cual el Señor nos trajo en esta tierra. Ahora, si nosotros nos enfocamos y nos apoyamos solamente en nuestra propia inteligencia, en nuestro propio conocimiento, ¿no? Porque hay personas que deben de apartar esto, nosotros decimos dejar el orgullo y darle lugar al Espíritu de Dios, ¿no? Es por decir, no, yo ya sé cómo se hace esto. Y llega un tiempo y un momento que la persona ya no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar el darle lugar al Espíritu de Dios, porque lo que hoy estamos aquí, hermanos, todos tenemos esta bendición y este gran regalo, porque el Señor Jesús dijo que no los iba a dejar solos, sino que nos dio de su Espíritu para que nosotros podamos aprender y servirle a Él con éxito en todo lo que hagamos, ¿no? Porque la mente humana es una herramienta obviamente poderosa, y también tenemos que tener en cuenta que también puede ser muy peligroso, ¿no? Porque eh, el que tiene la capacidad puede también desviarse y creerse autosuficiente. Esto lo vemos en la historia de la Biblia, que nos muestra que desde el principio, por ejemplo, el ataque que recibió, el ataque de la serpiente en el Edén contra la mente de la mujer, lo que causó que la hizo dudar, la hizo confiar más en su razonamiento que en la palabra del Señor. Y a veces nos sucede, ¿no? Que cuando el Señor nos habla, obviamente está siempre ahí el adversario para hacernos dudar. Las situaciones que a veces vemos alrededor, ¿no? Nos hacen dudar. Y es ahí donde nosotros tenemos que realmente darle lugar a lo que el Señor nos ha dicho. Si el Señor nos dijo que va a ser
esto con nosotros, o tal cosa va a ser con nosotros, debemos de confiar en su palabra y darle lugar al Espíritu de Dios para que nos guíe, para que potencie aquella capacidad que el Señor también nos ha dado en lo que hay en nuestra mente, para que podamos, obviamente, ser bendecidos. Entonces, no dejar, digamos, este lugar a la duda, sino simplemente confiar en la palabra del Señor y dejar que el Espíritu de Dios nos guíe. Sabemos que el peligro de confiar en nuestra propia inteligencia nos lleva a los fracasos que a veces tenemos. Por eso en las escrituras, en Proverbios, nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Confiemos, como decimos por ahí así, ciegamente en el Señor, confiemos en lo que el Señor nos ha hablado y no nos apoyemos en lo que nosotros vemos, en nuestra propia capacidad que por ahí tenemos. Acuérdese que el Señor, si nosotros decimos que, bueno, no soy capaz o mi capacidad está hasta, le ponemos límite, tenemos que entender que el Espíritu de Dios va a tomar eso poco que nosotros hoy tenemos, que podamos llegar a creer en nuestra mente, y lo va a potenciar, ¿no? Y a veces sucede, acá quiero aclarar algo, hacer un paréntesis, que esto no quiere decir, bueno, si yo tengo que hacer algo, no voy a dejar de estudiar. No tengo que uno capacitarse, entender de lo que de lo que el Señor me está hablando, interiorizarme en el tema, ¿no? Si yo quiero ser, el Señor me dijo que iba a ser, por ejemplo, como dije recién en un principio, un ejemplo, ser un ingeniero, tengo que buscar la forma de entender lo que es ingeniería, estudiar, capacitarme, para, obviamente, eh, poner por obra. Y esto no quiere decir, digamos, a lo que venía hablando, hermanos, con respecto al Espíritu de Dios, que nos potencia, decir, bueno, el Espíritu de Dios me va a enseñar todo lo que yo tengo que saber y no hacer nada, ¿no? Eso sucede mucho hoy en el cristianismo, que a veces depende que el Señor haga todo y es cuando el Señor nos dice que debemos de mover, o sea, hablo de poner por obra, ¿no? Lo que va a hacer el Señor obviamente es ayudarnos y todo aquello que adquirimos lo va a potenciar. eh, entonces, como dice el libro de Proverbios, confiemos en el Señor con todo nuestro corazón y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Bueno, sin embargo, cuando la mente se somete al Espíritu del Señor, al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, se convierte en una herramienta obviamente poderosa en las manos del Señor. La llenura del Espíritu no produce desorden, ni control, ni descontrol, sino que hace todo lo contrario, trae la claridad a nuestra mente, trae las fuerzas físicas y la precisión que nosotros necesitamos. Fíjese que una de las palabras del Señor dice que no es con nuestra fuerza, sino con las de su Espíritu, ¿verdad? Entonces fíjese cómo el ser llenos del Espíritu de Dios nos convierte en una herramienta poderosa en las manos del Señor, que nos va a producir, traer claridad a lo que nosotros, a los propósitos del Señor que tiene para nuestra vida, nos va a traer fuerzas físicas para lograr aquello que el Señor nos ha encomendado. Amén. Por eso el Señor nos habla de siempre ser llenos del Espíritu del Señor, ¿no? Para que podamos alcanzar todo aquello que el Señor nos ha hablado. Eh, Sabemos que la obra del tabernáculo se terminó porque hubo gente llena del Espíritu de Dios, porque todos aquellos que trabajaron para la construcción del tabernáculo fueron llenos del Espíritu de Dios. Les dio el Señor esa capacidad, tomó el Señor, calculo que de aquellos que sabían de cómo forjar la plata, forjar el oro, y los llenó de su espíritu, los potenció para que pudieran crear, obviamente, lo que hoy estamos hablando acerca del tabernáculo. Los llenó del espíritu, gente que tenía propósito y se pudo complementar este propósito, ¿no? Porque hoy lo leemos en las escrituras y sabemos que el tabernáculo se creó.
Hoy en esta enseñanza, hermano, quiero dejarles que esto sigue vigente, ¿no? Sabemos y entendemos esto, hermanos, que el regalo que hoy tenemos, primero el de la salvación, y esta promesa que el Señor Jesús nos dejó, que es su Espíritu, para que nosotros podamos lograr y alcanzar todo aquello que nosotros anhelamos, que se alinea al propósito de Dios. Y cuando el Señor nos habla de propósitos, tenemos que alinearnos y dejar que el Espíritu de Dios nos hable para que nos guíe y nos lleve y nos haga entender el cómo llegar. Sí, como dije en un principio, el Espíritu de Dios nos va a dar ese cómo hacer lo que ese cómo que muchas veces realmente necesitamos para nuestra vida. El Espíritu de Dios nos va a dar. No confiemos solamente en nuestra propia capacidad y nuestra experiencia, porque si decimos, bueno, yo tengo experiencia en esto, sino aún así, por más experiencia que tengamos, poder confiar en el Espíritu de Dios, que buscamos siempre ser llenos del Espíritu de Dios, que Él sea quien alumbre siempre nuestras mentes, quien guíe nuestras decisiones, que nos dé la fuerza para que no nos falten y siempre nos dé la claridad en nuestra mente para que no se nuble, ¿no? Nuestra mente se nubla siempre cada vez que nosotros nos apoyamos en nuestra propia, eh, cuando creemos nosotros que tenemos esa capacidad, cuando nosotros nos apoyamos en eso, que yo soy capaz porque yo me capacité y porque, sino que es el Espíritu de Dios realmente quien nos da toda esa capacidad. Entonces, cuando no hacemos nuestra base y confiamos en el Espíritu de Dios, es ahí donde empezamos a tener claridad en nuestra mente. Y así, hermanos, vamos a poder caminar en los caminos del Señor, cumplir con los mandamientos y cumplirlos con alegría porque nos va a traer claridad acerca de cuando estudiamos las Escrituras y poder llevar a cabo todo lo que el Señor nos mande, sin cansancio, sin quejas, ¿no? Cuando les damos lugar realmente al Espíritu de Dios. Esto quería hoy, hermanos, compartirles con cada uno de ustedes, que podamos darle ese lugar al Espíritu de Dios para cumplir los propósitos que el Señor tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Eh, a mí siempre, como testimonios, y me ha pasado a veces de confiar, de confiar en lo que yo sabía, confiar en lo que yo entendía, y aún así me fue mal. Y obviamente uno se frustra porque creí que Dios me iba a acompañar, ¿no? Y hoy entiendo con este mensaje, hoy entiendo que el no darle lugar al Espíritu de Dios, el no darle ese lugar para que Él me enseñe y me dé el cómo, y solamente creer en lo que yo, en mi propio conocimiento, me llevó el fracaso. Y no darle lugar al Espíritu de Dios me llevó el fracaso. Entonces hoy, como testimonio, y lo cuento porque cada vez que yo doy las gracias al Señor porque le doy lugar al Señor, digo, Señor, esto lo dejo en tus manos, Señor, guíame cómo hacer esto, eh, dame la inteligencia, dame la fuerza para poder lograr esto. Es cuando las cosas que yo logro, y puedo decir que en lo que tengo éxito, lo logro gracias a Él. Y hoy entender este mensaje que les comparto, hermanos, de darle lugar en todo lo que nosotros emprendamos al Espíritu de Dios, porque Él está, esa promesa que el Señor nos dejó, enseñarnos, traernos claridad y podamos ser bendecidos siempre, ¿no? No solamente va a traer claridad a nuestra mente, sino como les leía recién, nos va a traer fuerzas físicas, nos va a traer esa alegría que realmente necesitamos para poder servir al Señor. Porque les puedo también serle sincero, hermano, y contarle a veces también testimonios que yo he vivido, a veces de servir al Señor de no tener ánimo ni ganas, porque obviamente se nubla nuestra mente con los problemas, con las situaciones, y decir, bueno, voy a ir a la iglesia porque eh, es lo que hay, y a veces o no querer ir, me ha pasado un montón de veces, pero cuando el Espíritu de Dios está siempre con nosotros, todo lo que hagamos para el Señor siempre va a ser con alegrías y no rezongando, ¿no? De lo que sería el servicio del Señor, ¿no?
que a veces nos puede pasar y nos pasa muchas veces esto como cristianos. No sé si a alguno de ustedes le pasó y si no le pasó, gloria a Dios. Yo cuento desde mi testimonio, de mi experiencia eh, de conociendo al Señor, de muchas veces obviamente siempre rezongar y no querer seguir o dejar todo, pero es porque no le daba lugar al Espíritu de Dios. Si yo muchas veces le hubiese dado ese lugar, creo que hubiese logrado muchísimas cosas de las que hoy puedo llegar a tener. Por eso, hermano, hoy yo los invito a reflexionar en esto, en esta porción, que el Señor está con nosotros, ¿no? El propósito de Dios de tabernaculizar en medio de su pueblo, de habitar en medio de su pueblo, era para estar con cada uno de nosotros. Entonces el Señor nos dio esa promesa que es su presencia, que es su espíritu, y Él está siempre para guiarnos, ¿no? Que cada vez que podamos tomar una decisión, eh, podamos darle ese lugar. Eso quería hoy traerles de palabra y de compartir este mensaje con cada uno, con los que hoy se han conectado, que espero que lo mediten, lo reciban y les pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Amén.